Hermanos, muy bien. Ha llegado el tiempo de la palabra de Dios. ¿Cuántos venimos dispuestos a escucharla? Eso no se pregunta, dígame si por eso estoy aquí, dígame usted. Hermano, yo quiero que usted siempre que venga a la casa de Dios, venga dispuesto su mente y su corazón a aprender de lo que la Biblia dice, porque a veces no hemos tenido la oportunidad de leerla o no hemos tenido el tiempo para leerla. No hemos tenido, es que no lo hemos hecho. O a veces no hemos querido, no hemos tratado de llegar a ese conocimiento que aparece en la Escritura, o no podemos comprenderlo. Y entonces, cuando viene a la iglesia, usted tiene que venir con la mente dispuesta, quitándose todo lo que hay ahí. No le digo que la limpie, porque entonces cualquier cosa puede entrar, pero que pueda hacer a un lado aquellas cosas que le afectan, que pueda quitar de su mente todo aquello que le preocupa, ¿sí? Aquello que no le deja concentrarse en el eterno Dios. Amén. Muy bien. Vamos a abrir la Escritura en la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 1. Yo quiero hacer una pregunta esta mañana. Nos ponemos en pie, hermanos, para leer la Escritura. Ya por costumbre, unos dicen por costumbre, otros dicen por reverencia. Yo creo que la reverencia debe estar en el corazón, no en la postura, pero es igual. Si la reverencia está en el corazón, tiene que reflejarse en mi postura, en lo exterior. Bien, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de acá, alguna vez en la vida, hemos dicho, no soy monedita de oro para caerle bien a todos? ¿Cuántos lo han hecho? ¿Nadie ha dicho esa frase? Yo le estoy preguntando, no diga amén, diga cuando dice amén, yo he dicho esa frase. Yo he dicho esa frase quizás 1, 2, 3, no sé, algunas veces. Bueno, dice, yo no soy monedita de oro para caerle muy bien a todos, ¿no? ¿O no lo ha dicho usted? ¿O toda la gente, a usted le cae bien a toda la gente? ¿O hay personas que a usted les cae mal desde que lo miran? ¿Habrá alguien que le cae mal a usted o donde usted llegue bienvenido? Dios mío, ya llegaste. Entonces uno a veces dice, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos, pero hoy vamos a hablar algo que es un contraste completo con esa frase, basado en Romanos capítulo 15, versículo 1 al 6. Y quiero que lo leamos y lo vamos a leer de manera antifonal. Es decir, yo el versículo 1, usted el versículo 2, ustedes, y todos nos unimos en el versículo 6, ¿qué le parece? Pero le quiero pedir un favor, hagámoslo bien, amén, hagámoslo bien, sepa esperar, sepa llevar la lectura para que no se oiga unos corriendo, otros no dicen nada y se oye muy feo, hagámoslo bien de manera antifonal, amén. Yo leo el 1, usted el 2, yo el 3, usted el 4, yo el 5 y nos unimos en el 6, ¿qué le parece? Bien, lo hacemos de manera antifonal. Lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Todos, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Bendito Dios, en este momento vamos a leer esta escritura y vamos a interpretarla. Y queremos, Dios, que tu Espíritu Santo nos ayude a retenerla. Y mayormente, Señor, aparte de oírla, retenerla, que pueda llegar a la práctica en cada uno de los oyentes, como también de mi persona. Bendice, Jesús, cada oído que esté abierto, cada corazón que esté dispuesto. Bendice de la manera que cada uno de nosotros pueda conocer hoy lo que tú quieres decir. Que nadie se vaya sin entender, sino que todos podamos comprender lo que tu palabra quiere enseñarnos esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. El tema de esta mañana
todavía es de mañana, faltan 7 minutos. El tema de esta mañana, sí somos moneditas de oro. ¿Cuántos dicen amén? Sí somos moneditas de oro. Usted tiene que caerle bien a su vecino. Somos moneditas de oro. Lo que pasa es que hemos adoptado adagios del mundo. La gente, como no le importa a su prójimo, hace lo que sea y no le importa. Y no soy moneda de oro, ¿y qué? Y no me importa, y me vale. Entonces, los cristianos no somos así. El cristiano sí se preocupa por su hermano. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? El cristiano se preocupa por sus hermanos. Entonces, el tema va a ser si somos moneditas de oro. Este texto que vamos a leer, básicamente está dividido en 3 partes, incluido el versículo 7 en adelante, pero hay 3 partes, desde el capítulo 14 hasta el capítulo 15, que son los versículos que hemos leído, 3 partes. La primera parte es comer de todo, no vamos a tocar ese tema. La segunda parte es guardar los días, que es la segunda parte del capítulo 14, y la tercera parte, que es la que estamos leyendo, que es agradar al prójimo. Vamos a concentrarnos en la tercera parte, que es agradar al prójimo, que son estos versículos que se ahondan en el final del versículo, en el versículo 7 se ahonda un poquito y continúa hablando acerca de Jesús, de qué manera Él bendice a los gentiles. No vamos a tocar eso, solo vamos a concentrar en cómo agradar a los hermanos. Amén. ¿Cómo agradar a los hermanos? ¿Cómo yo puedo agradarlo? El detalle es, esta va a ser básicamente, o es el centro del sermón, donde usted va a entender que nosotros como creyentes hemos nacido y igual que Jesús tenemos que de alguna manera hacer que nuestros hermanos se sientan bien con nuestra presencia, hablando de algo, porque a veces la gente espera que usted les cumpla y les sea grato en todo lo que hace. Eso es imposible. Vamos a hablar de qué manera, como dice la Escritura en este caso, somos moneditas de oro. Bueno, no lo dice la Escritura, pero lo que he tratado de dar a entender, pero lo que dice la Escritura acerca de agradar a los hermanos. ¿Cuándo voy a agradar a los hermanos? ¿De qué manera voy a agradar a los hermanos? Es con todo lo que hago, yo tengo que vivir para ellos, o sea, ellos van a dirigir mi vida para que ellos se sientan felices. Eso es imposible. Yo no los puedo agradar a todos ustedes, hermano. ¿Por qué no los puedo agradar a todos ustedes? Porque ustedes vienen de contextos diferentes, países diferentes, medio ambiente diferente, una crianza completamente diferente a la que yo tuve. ¿Sí? Un idioma diferente. No, vea, eso no va. Es el mismo idioma que hablamos. En cierta manera tenemos una jerga que no se parece. Entonces, mis amados hermanos, no puedo agradarlos a todos, ni ustedes no van a poder agradar a todos. ¿En qué? En la forma de vivir. Y el problema es que queremos que la gente, en el caso a veces los líderes, actúen como cada una de las personas piensa. Eso es imposible. Pero hay una manera que sí podemos agradar a las personas. ¿Cuál es? Siguiendo las Escrituras, ¿no? A través de las Escrituras. Entonces, lo que la palabra va a enseñar esta mañana no es que yo tengo que agradarle a usted en todo. Cómo me visto, cómo me peino, cómo camino, cómo hablo, qué digo, cuándo lo digo. Yo no tengo que agradar en todo eso. Cómo hago las cosas, no. Yo les voy a agradar o le tengo que agradar a usted conforme a las Escrituras. Y eso es lo que enseñan estos versículos. O enseñan más bien. Entonces, igual, usted no va a agradar a sus hermanos en todo. Pero tampoco va a tener en su boca el dicho, yo no soy monedita de oro para caer bien a todos. Porque todo lo que pueda hacer usted para bienestar de su vecino, hágalo. ¿Amén? Hágalo. Tolerar a los de poca fe es el primer versículo que vamos a leer. Es tolerar a los de poca fe. El problema es, hermanos, que algunos de nosotros sentimos que estamos maduros y la Biblia en el capítulo 15 ya estaba escrito acerca de ello. Habían discípulos que estaban bien, pues. Hay discípulos, siempre hay hermanos que son fuertes, pero no pueden diferenciar entre lo correcto e incorrecto. No pueden diferenciar entre lo que son cosas subjetivas y las que son cosas objetivas. No puede. Es madurado, pero no puede. Entonces Pablo dice, por favor, hagamos bien las cosas. Entonces la carta a los romanos es una carta que se escribe a unos discípulos que Pablo no conoce, nunca ha visto, pero está introduciendo ciertas doctrinas bíblicas a un grupo de creyentes que él no ha visto, no sabe qué tipo de problemas hay, solamente por lo que pudo haberle contado quizás a Aquila y Priscila, pero por lo demás él no sabe mucho de ellos, no conoce tanto de ellos, no conoce mucho. Entonces escribe una carta introductoria enseñando algunos aspectos teológicos que no todos conocen, pero dice,
basado en usted sabe, ¿no?, lo que algunos han oído como psicología. La psicología se encarga de ver cómo actúa la gente, entonces empiezan a ver, si actúa así, tuvo que haber pasado algo en su niñez. Algo en la vida que lo marcó tal vez en su edad adolescente o algo que lo marcó en su edad adulta y de esa manera por eso actúa hoy así. Entonces el psicólogo comienza a ver así. Pablo no es psicólogo, es teólogo, es apóstol y él empieza a ver que dice, bueno, esto debe ser un problema que puedan estar viviendo también romanos en la iglesia de Roma y yo voy a escribirlo. El Espíritu Santo le inspira para que escriba y escribe esto. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Esto usted también lo encuentra en el capítulo 8 de 1 Corintios. ¿Por qué? Porque ya es un problema que se ha vivido. Hay un problema acerca de los ídolos. Y eso genera un problema, ¿no? Porque hay unos que están peleando que este come, este no come, hablando de lo que hacían durante ese problema que había en Corinto. Entonces Pablo también entiende de que ese mismo problema pueden haber en las iglesias. Ahora, no sabemos si era el común denominador en todas las iglesias, aunque solo aparece en Corintios y Romanos, sin conocer Romanos, pero no sabemos el resto de las cartas, porque no escribió acerca de esos problemas específicamente, pero escribió de otros, porque hay cartas que fueron ocasionales, es decir, ocasionadas por un problema, una necesidad, una petición, algo que querían arreglar, entonces se les llama cartas ocasionales. Entonces, tolerar a los de poca fe. Hermano, la Biblia cuando habla de tolerar a los de poca fe nos está hablando de tolerar a los que viven en pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? No dice amén, hermano, no me entendió. Mire, la Biblia cuando habla de tolerar a los de poca fe, no está hablando que tolere a los pecadores. ¿Me voy a entender? Hoy se me va a entender. Oiga, la Biblia cuando habla de tolerar a los débiles en la fe, no está hablando de tolerar a los que viven en pecado. Está hablando de tolerar a los débiles en la fe en ciertas circunstancias donde no se entiende si es objetivo o subjetivo, porque para alguien es objetivo, como en el caso aquí, no puedo comer yo más animales, yo no puedo comer cerdo. Entonces dice Pablo, no hay ningún problema, no querés comer cerdo, no comas, no hay ningún problema, está bien. Yo no guardo el sábado, no lo guardes, no hay ningún problema. Pero salía otro y decía, yo guardo el sábado, está bueno, guarda el sábado. Entonces Juan está hablando acerca de aspectos que la ley habla, que la ley que están escritas y que algunos gentiles o judíos seguían practicando, pero que ya no tenía connotaciones eternas o no tiene connotaciones eternas. Si no es, ¿tú crees que es así? Sí, yo creo que no se debe comer cerdo. ¿Ok? Así es. Entonces aparecía otro por allá y decía, Pablo, hay que comer cerdo. ¿Tú crees que hay que comer cerdo? Sí, Dios lo ha santificado. Así es, comamos cerdo. ¿Me voy a entender? Entonces, de eso habla la Biblia cuando habla de tolerar a los débiles de la fe. No está hablando de tolerar a los débiles y andan en pecado. Quiero que me entienda, la escritura de Pablo no es toleren a los que viven en pecado y no pueden salir del pecado y están hundidos en el pecado. Si no, no le escribiera en el capítulo 6 o 7 de 1 Corintios, no recuerdo, usted se acuerda, o el capítulo 5 creo que es, capítulo 5, donde habla de un incestuoso y dice, a ese pecador me lo echan de la iglesia y no lo quiero ver más. ¿Sí? Es entregado a Satanás. Porque a eso dice hay que juzgarlos, porque si no juzgas a los que están dentro de la iglesia, ¿cómo vas a juzgar a los que están fuera? Entonces, el tolerar a los débiles de la fe no es tolerar los pecados de los pecadores, valga la redundancia, sino es tolerar ciertas cosas que no nos podemos poner de acuerdo. ¿Sí? Que si hay arrebatamiento o no hay arrebatamiento. Entonces, eso es tolerar a los débiles en la fe. Porque Pablo dice en el capítulo 14, es que si se mantiene en pie, es que Dios lo mantiene en pie. No importa si es débil o fuerte. Si cae, para Dios cae. Pero Dios es poderoso, ¿para qué? Para levantarlo, porque no importa si es débil en la fe o fuerte en la fe, Dios lo hace. O sea, dice Pablo, no te corresponde a vos, no me corresponde a mí, le corresponde a Él. Si Él ha dejado que sea débil, ¿de quién es la decisión? De Dios. Y si Dios permite que madures y entiendas y seas fuerte, ¿de quién depende? Dice Pablo. Depende de Dios. Entonces, cuando hablamos de tolerar, algunos hermanos pueden salir, hermano, la Biblia dice así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y yo soy débil, hermano, yo rápido caigo en el pecado. Eso no está hablando la Biblia, hermano. Aquí no está hablando de caer en el pecado. Le dije, hay 3 divisiones. Comer de todo, guardar los días.
Y el tercero es agradar a los hermanos. ¿Sí? ¿Cuál es el más grande? De los tres hay uno que se tiene que volver un principio. ¿Cuál es el de los tres? ¿Comer, guardar los días o agradar a los hermanos? Entonces dice Pablo, lo más importante es, como te dijo Jesús, Señor, ¿cuál mandamiento tenemos que guardar? Entonces hay un principio mayor y es, sobre todo lo que vayas a hacer acerca de días, no de doctrinas esenciales, pero acerca de cosas que vives aquí en esta vida, lo más importante es tu hermano. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Pablo habla la tercera y es donde nos vamos a concentrar. Entonces, tolerar las flaquezas de los débiles. La Biblia dice que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Siempre habrá dos lados. Y lo hemos hablado por varias ocasiones. Siempre van a existir dos lados. ¿Sí? Siempre va a ser así. Hombre y mujer, ¿no? ¿Sí? Cielo y tierra. Agua y fuego. Luz, oscuridad. Siempre van a haber dos polos. Entonces, hermano, en la iglesia están los dos polos. Débiles que aceptan algunas cosas, por ejemplo, todavía hay iglesias donde tiene que taparse la cabeza la mujer y jamás debe usar pantalones. ¿Por qué? Porque si la mujer usa pantalones, está condenada porque usa ropa de varón. ¿Qué son ellos? ¿Débiles o fuertes? ¿Por qué son débiles? ¿Por qué son débiles? ¿Lo dice porque usted como hermana usa pantalón? ¿O usted como marido deja que su esposa use pantalones? ¿O lo dice porque lo aprende de la Escritura que dice de que no es importante? Eso es lo que tiene que aprender uno. Lo digo porque la Biblia no está diciendo que la ropa de varón son los pantalones específicamente. Yo le he dicho que el pantalón de mujer tiene un corte diferente que el pantalón de hombre. El tiro es completamente diferente. Dígale a su marido que ponga un pantalón de los suyos. Solo para chequearlo en la casa cómo se miraría. Luego usted, póngase un pantalón de su marido, ¿cómo se miraría? Bueno, aparte ya no le queda porque sería como el de Santa Claus. Pero, hermano, no son iguales. No son iguales. Entonces, ¿por qué decimos que ellos son débiles? Porque la Escritura no es el énfasis acerca de eso, sino es que trate de parecer varón. Entonces, y así va a encontrar cosas usted que sería gente débil. No está hablando de pecado, hermano. No confundamos el ser débil con pecado, hermano. Y dice alguno, es que ese hermano, esa hermana es débil. Es débil, no puede contra los vicios, no puede contra las tentaciones, es débil. No. Él tiene una inclinación todavía porque la luz no le ha resplandecido. Y su inclinación sigue siendo hacia el pecado. Todavía el deseo de Dios no ha sido implantado completamente en su corazón, porque cuando tenemos el implante de Dios, que es su Espíritu Santo, perdón si es mala la palabra que uso de implante, entonces el Espíritu me hace buscar a Dios. El Espíritu Santo me hace solo buscar a de Dios. Es el deseo que pone en mí. Pero el que es pecador todavía, y no está el Espíritu Santo, hay un impulso dentro de él o de ella. ¿Qué es? Hacia el pecado, porque el hombre no puede o la mujer no puede buscar a Dios por sí solo. Necesita de Dios. Entonces su impulso siempre va a ser al pecado. No es que es débil, es que es su naturaleza. La naturaleza del ser humano es el pecado. Y de continuo, dice Romanos 3, busca y hace pecado y quiere pecado y no es bueno y no puede ser bueno porque su naturaleza nunca va a ser buena. Necesita la ayuda de Dios. Sin Dios va a seguir ahí. Entonces, la Biblia no habla de esos débiles. Y uno a veces quiere arreglar las cosas. No dice, pastor, entiéndalo, hermano, entienda, por favor. Es que es débil. Mi hijo es débil. Mi papá es débil. Mi hermano es débil. Mi madre es débil, pues. Por eso le pega a mi mamá. Es bien débil, no aguanta. No está hablando de pecado. Está hablando de situaciones que todavía no se han puesto de acuerdo, que son cosas donde la Biblia o la palabra de Dios no ahonda tanto, entonces quedaron ahí, hermano, superficial. Y a veces tenemos que usar quizás la imaginación o estarle buscando qué quiso decir el escritor, porque no hay nada, no hay un trasfondo, no hay manera de explicarlo. Pero en este caso sí, tenemos un contexto que viene hablando de que no importa que comas,
No importa qué día guardes, si es domingo, sábado, que dicen que el domingo es de aquel, que el sábado es de Dios. No importa cómo lo hagas. Lo importante es que lo hagas para el Señor. Amén. Pero no está hablando de pecado, hermano. Así que no me voy a salir con el pecado. Yo soy débil. ¿Estamos claros? Entonces, sabiendo esto, nos damos cuenta, van a haber dos lados dentro de la iglesia cristiana. Personas que creen que es pecado todavía que la mujer se pinte y del otro lado personas que dicen, no hermano, que se pinten por el amor de Dios. ¿Cómo van a venir sin pintarse? Dios mío, no friegue. Si no me moleste, todo feitas, ¿me entiendes? Porque solo el hombre es guapo por naturaleza, hermano. ¿Sabían eso? Hermano, en serio, mire, el hombre no necesita pintarse para ser guapo. Ya nació guapo. ¿Cómo dicen amén? Solo los hombres. No, hermano, eso es un dicho del mundo, no lo crea. No lo crea. Entonces, básicamente existen los dos polos. Gente que cree bien y gente que todavía no puede. O sea, se pregunta, ¿será que Dios quiso decir esto? Y están, hermano, a veces los extremistas. No vamos a hablar de los extremistas. Que el extremista dice, tiene que ser como yo digo, como que si Dios se le hubiera revelado un día y le pasó una película, como decía el hermano, el judío me dice, no, dice, si es que a Moisés le pasó la película, como una movie me dijo, y le quedó grabada en su cabeza. Vaya usted a saber, Dios no trabaja así, pasándole una movie, eso es lo que él mira en televisión. Entonces, hay dos polos. También, hermanos, los fuertes no deben abusar de su libertad. Vamos a definir fuerte, para una manera, lo que es el sermón es, nosotros le llamaríamos maduro, le llamaríamos de una manera más natural, espiritual. ¿Sí entiende? Espiritual, ya hemos hablado que un espiritual no es aquel que no peca, un espiritual es aquel que vive en su corazón Cristo, en su mente Cristo, y todo lo que él mira es para Dios. Es como cuando usted llega a algún lugar y todo lo que mira es para su casa. Entonces cuando usted anda caminando por donde camina, mira un alma pasar y dice para Cristo. Mira todo para Cristo. Si esto estuviera en la iglesia, si esto fuera... Entonces su mente solo está en servir a Dios. Es una persona espiritual que todo lo que mantiene en su mente y en su corazón es acerca de Dios. Cuando tiene tiempo libre, no lee libros que no le ayudan, sino que cuando tiene tiempo libre se siente y abre la escritura. Su corazón y su mente están en Dios. Entonces, de una manera espiritual. Un hombre espiritual. Entonces, cuando hablamos de fuerte, hablamos de una persona madura, madura en el evangelio, madura que entiende, madura que sabe comprender a aquellos que todavía, de alguna manera, Dios no ha querido, como dice Pablo, revelarse en su mente y en su corazón. Y hay hermanos que todavía siguen pensando cosas. Entonces, un maduro le dice, está bien, hermano, que sea como usted dice, no hay ningún problema. Así es, hermano. Ya sabe que no pasa nada. O sea, no hay nada eterno que se tenga que mover. Entonces, está bien, hermano. Es maduro. No se pone a discutir y dice, qué bárbaro, estos hermanos no saben nada. Sino es, Dios no se ha revelado, Dios no ha querido todavía en ellos, pero falta mucho tiempo. Recuerde, mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, una persona madura no abusa de la libertad que Dios le ha dado. Vaya conmigo al capítulo 8 de 1 Corintios. Primera Corintios, capítulo 8. ¿Lo tiene? 8, versículo, déjeme ver dónde está, 9. ¿La tenemos? Entonces, hablando que la libertad nuestra no va a ser, no se va a abusar, porque los fuertes, los maduros, los espirituales no abusan de la libertad que Dios les ha dado. Diciendo, Dios me ha hecho libre, que vean estos hermanos, si ellos no quieren, yo sigo igual, hay que ver, si es problema de ellos, no mío, no, ellos no abusan, vean. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Por eso le decía, hermano, el principio es mayor. ¿Cuál es? Agradar a su hermano, agradar a su prójimo. Lo hablamos el viernes. Primero agradamos a Dios y agradamos a Dios, agradamos a nuestros hermanos. Entonces seguimos, hay que agradar al hermano. ¿Cómo lo voy a agradar? ¿Cómo? Hermano, midiendo mi libertad. Y Pablo dice en el capítulo 14, siempre romano, no lo digo por tu conciencia, lo digo por la conciencia de ellos, porque son débiles, todavía no pueden. Y si tú haces las cosas y dañas su conciencia, entonces este hermano puede caer en pecados y no va a ser porque cayó en pecado por un pecador, sino que cayó pecado por una persona que era madura, que debía él entender al débil y no el débil al maduro. Y espera a veces el maduro que el débil lo entienda por qué actúa así. ¿Sabe por qué me tomo esta copa de vino, hermano?
No, le dice el hermano que es débil. No sé. Porque la Biblia no va en contra de la bebida. Y se la toma. Me decía un hermano otra vez. Hermano, me dijo, ¿usted cree que fumar es malo? Sí, le digo, es malo. La Biblia no lo dice, me dijo. Es más, me dijo, ¿usted es bautista, va? Me dijo. Sí, le dije, yo soy bautista. ¿Por qué? Porque Charles Spurgeon, me dijo, fumaba cigarro. Era un fumador empedernido. Y dejó de beber por un problema que tuvo, pero era fumador. Y si usted sigue a Charles Spurgeon, quiere decir de que no hay ningún problema. Puede fumar. Y me acorraló, hermano. ¿Usted qué le hubiera dicho? Entonces yo saqué mi cajetilla de cigarro, vea que sí, le dije. Y me puse a fumar. Hermano, eso no tiene ninguna implicación eterna. No tiene nada que ver con la Biblia, lo que hizo Charles Spurgeon. Podía tener 20 mujeres. ¿Y qué me importa a mí? ¿Entiende? ¿Qué es más importante, lo que él hacía o lo que la Biblia dice? Jesucristo, hablando de los fariseos, dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan. Ahora, yo no estoy diciendo que Charles Spurgeon era fariseo o estaba mal. Estoy diciendo que por el hecho que él fumara, no importa cómo lo pensara, si era pecado o no era pecado, si lo podía hacer o no lo podía hacer, el punto es que para mí no es correcto y no debo hacerlo. Primero, porque hay un principio en mi vida. ¿Cuál es? Soy templo y morada del Espíritu Santo, no debo afectar y tengo que cuidar mi vida. Algo que se valora de los adventistas es eso. La mayoría cuida su cuerpo. No comen animales, guardan una dieta bastante balanceada, lo mejor que pueden de acuerdo a su economía, y tratan de hacerlo porque dicen, es que no, es que Dios nos ha dado este cuerpo y es de Él, y tienes que cuidarlo. Los evangélicos dicen, Dios dijo comer de todo lo que veáis. Entonces los hermanos lo que le pongan, si le ponen nombre de comida, parecemos chinos, comemos de todo. ¿Sí? De todo, hermano. O sea, ahí comen, usted lo ha visto, ranita, todo. Hay unas partes que lo hacen. No es eso lo que está. Hermano, nuestra libertad no debe afectar a los que son débiles. Y nosotros a veces con nuestra libertad queremos afectarles. Entonces, esa es una. Por otro lado, el capítulo 10, en 1 Corintios, versículo 23, dice de la siguiente manera. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, si lo que voy a hacer va a dañar o va a lastimar o va a hacer caer a mi hermano, yo no debo hacerlo. Jesucristo dijo, es mejor que te pongas una piedra de molino y te arrojes al fondo del mar, si haces caer a uno de mis pequeñitos. Y bueno, ¿quién es un pequeñito para Jesús? Un pequeñito para Jesús es aquel que se ha convertido a Él. No importa si es débil o fuerte, es pequeñito, es hijo de Dios. Y si yo lo hago caer, porque yo pienso y sé, es que como no entiende lo que yo entiendo, no ha nacido de nuevo. ¿Quién me dijo a mí que no nació de nuevo? Y yo le pongo la soga en el cuello, le pongo la piedra, amarro su piedra y lo tiro al mar. Hermano, qué feo. Lo hice caer, entonces mejor me tiro yo solito al mar. Amén. Si no me doy cuenta de que aunque sean cosas lícitas, las que yo pueda generar, eso no implica que yo pueda hacer lo que yo quiera. Solo porque la Biblia dice, hay cosas lícitas, hermanas, que usted puede hacer. No, Pablo dice, hay cosas que no te edifican. Aparte que no te edifican, no dan buen testimonio para tus hermanos. Y gloria a Dios porque Dios dejó hermanos débiles. Póngase a pensar si no existieran los hermanos débiles y todos se la llevaran y los lleváramos de maduros. ¿A dónde estuviéramos? Sin conocimiento, caminamos mal. Amén. Por el poco conocimiento que tenemos de la Biblia, nosotros caminamos mal. Ahora imagínense que dijéramos que somos maduros y encontramos varios ejemplos de la historia, de algunas cosas que nuestros hermanos hicieron, nuestros hermanos en la fe hicieron. Entonces nosotros comenzaríamos a repetirlas, argumentando, ellos lo hicieron, hermano, es bueno, podemos hacerlo. Entonces, ¿cómo fuera la iglesia de hoy si toda la gente fuera madura? Gracias a Dios por los débiles, porque los débiles es como el stop de los que supuestamente somos maduros. Y Pablo dice, no, amigo. Tu libertad no tiene que afectar a tu hermano que es débil. Tu libertad al final se sujeta al que está débil. ¿Cómo, hermano? Pero Pablo lo explica, hermano. Es que no es por ti, es por él. Así que tu libertad está sujetada a él, al débil. O sea, tenés que agradarlo porque es débil todavía. Si Dios no lo levanta ni mono, no puede. Entonces, ¿por qué? Porque si somos moneditas de oro,
Tiene que andar viendo cómo es el hermano, cómo es su hermana, si usted está creciendo en la fe. Y él no, ella no. No hablo de pecado, vuelvo y repito, la Biblia no está hablando de pecado. Yo tampoco lo estoy diciendo. Está hablando de situaciones dentro de la iglesia que nosotros pensamos de que podemos hacerlas y le podemos dar rienda suelta porque la Biblia lo enseña y no lo condena. O está el otro lado que dice, sí se condena. Entonces, de eso estamos hablando, de algo que no se ponen de acuerdo dentro de la iglesia que tiene que ver con cosas solamente bíblicas, no de pecado. El que está en pecado y quiere que le digan que es débil está equivocado. El que está en pecado es pecador y lo que lo impulsa a su carne solamente es al pecado. Muy bien. Siguiente versículo. No ser egocéntrico es importante. Vemos que lo primero es tolerar a los de poca fe. Eso quiere decir débil. ¿Sí? Tiene poca fe, no puede, no tiene el conocimiento debido. Entonces, tolerarlo. La segunda es no ser egocéntrico, sino empático. No digo apático, sino empático. No seamos egocéntricos. El versículo 2, cada uno de nosotros agrade. ¿A quién? A su prójimo. Cada uno de vosotros agrade a su prójimo. Y aquí viene el punto. En lo que es bueno para edificación. Hermano, tengo que agradarlo en todo a usted. Pastor, hombre, ponga el angelito del otro lado, hombre. Lo voy a poner del otro lado porque dice la Biblia que agrade a mi hermano, lo voy a poner del otro lado. No. Lo voy a agradar en todo lo que sea para edificación. Nada que le afecte en su fe. Entonces yo lo voy a tratar de cuidar en ese aspecto. Le afecte la fe. Ahora, es bastante difícil, hermano. ¿Sí? Porque como le decía, hay mucha gente, diferente contexto, diferentes culturas, diferentes medio ambientes, y tratar de agradarlos a todos, bastante difícil. Porque ya venimos con un estilo de vida, entonces se esperaría que todos vayamos creciendo de una manera equitativa para que así podamos comprendernos, o que todos nos quedemos débiles, ¿no? Que no crezcamos y seamos débiles y creamos de que las cosas pues así son. Al final, Dios tenga misericordia y nos ayude. Entonces, lo primero es no buscar lo suyo propio. Vea conmigo lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:33. Vea lo que dice él. Porque primero es no buscar lo suyo propio. O sea, no buscar lo que me conviene, no buscar lo que a la gente le conviene. 1 Corintios 10:33. Como también dice el apóstol Pablo, yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, igual o de la misma manera que yo lo soy de Cristo. Entonces nosotros vamos a andar viendo qué no le afecta al hermano, querer cuidarlo en los aspectos que yo tengo libertad, que yo entiendo la libertad que tengo, pero mi libertad va a estar sujeta a mis hermanos. Y sujetarse, hermano, es difícil, ¿no? El apóstol Pablo es de admirarlo porque él dice que en esa debilidad él tuvo, oiga bien, en la debilidad de la gente él tuvo que hacerse judío para los que eran judíos. Algunos dicen de que hay que hacerse pecador para ganar pecadores. Pablo no está hablando de eso. Dice, a unos me hice judíos para ganar los judíos, pero yo no estoy bajo la ley. Dice, pero tuve que sujetarme a la ley para poder ganar algunos de ellos. Entonces él tuvo que hacerse bastante débil. Y dijo, y también me hice como los gentiles, como los griegos. ¿Sí? Pero también me hice de aquellos que están sin ley, aunque yo no estoy sin ley, dice, sino que yo estoy bajo la ley de Cristo. ¿Y la ley de Cristo cuál es? Gálatas 6:2, sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces dice, y no estoy sin ley, sino tengo una ley. ¿Cuál ley? La ley de Cristo. Entonces él tuvo que hacerse débil para poderlo hacer, para poder agradar, y él lo dice en el versículo 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que estos sean salvos. Entonces no buscar lo mío, no buscar lo que yo quiero, voy a buscar lo que básicamente a mi hermano le gusta. Mire, si en la iglesia nosotros practicáramos estos principios y usted viniera a la iglesia y dijera y se para allá, más que todos los servidores también, eso sería un buen consejo, más que todo bíblico, no mío, dice, usted viene y empieza a ver a los hermanos y dice, hoy voy a agradar a todos mis hermanos, soy servidor, voy a agradar a todos mis hermanos, pero viene el miembro de la iglesia y viene a la iglesia y dice, ahora cuando yo entre al parqueo, yo voy a agradar a mis hermanos, ¿sí?
Entonces tenemos los servidores y los miembros han venido pensando agradar a su prójimo. ¿Cómo sería el ambiente de la iglesia? Pero cuando salimos de la casa, ustedes traen en la mente a ver cómo me agradan y a ver qué cosas buenas han hecho en la iglesia para mí. A ver si me gusta lo que hicieron ayer. En el caso, no vale el ejemplo. A ver si me gusta, a ver qué bueno, a ver cómo actúan esos líderes, esos hermanitos uniformados. Esos que han... Entonces, si venimos con ese estigma, hermano, no vamos a lograr nada. ¿Qué vamos a alcanzar? Divisiones. No lo que espera la palabra. Entonces el versículo 2 nos dice de que no busque lo suyo. El apóstol Pablo dice, yo no he buscado lo mío. Yo me hice como los judíos para de alguna manera pues, vivir como bajo la ley, aunque no estoy bajo la ley, pero también me hice a los gentiles, estando sin ley, pero yo no estoy sin ley, sino que yo estoy bajo la ley de Cristo. Entonces, ¿cómo debo venir a la iglesia? Bueno, voy a venir no buscando que me agraden, ni mucho menos agradarme a mí mismo. ¿Sí? Al final voy a hacer esto si es que uno soy monedita de oro, para que le bien a todos, pues. No de que vean, al que le caiga bien, bueno. Y al que no, no me importa. Nosotros tenemos que venir aquí a agradar a su hermano. Cuando usted salga de su casa, usted va a pensar venir a agradar a los hermanos que usted vea en la iglesia. El ambiente de la iglesia va a cambiar. El ambiente de la casa va a cambiar. Si usted se preocupa en agradar a su prójimo, no agradarse a usted mismo. El que tiene mayor problema en la casa es aquel que quiere ser agradado solamente. Dame esto, quiero esto, hace esto, y pide, pero nunca da. Ese es el que más problema interior tiene. Porque él no sabe dar nada, él solo quiere ser agradado. La Biblia dice no. Agradar a los demás. Esa es la ley de Cristo. Agrade a los demás. Entonces, buscar el bien para los demás debe ser prioridad. El 14 y 19, leámoslo aquí en Romanos 14 y 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. Agradar al prójimo en lo que es bueno es importante. Contribuir también en su edificación es importante. El versículo 3 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre ti, sobre mí. Entonces está hablando Jesús diciendo, está citando el Salmo 69:9. Él está diciendo, todo lo que estaban haciendo para el Padre, al final cayeron en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vino a cumplir la ley de Cristo, de la ley del Padre. Y vea lo que vino a hacer Jesús. Y esto es, seguir el ejemplo de Jesús es muy importante. Seguir el ejemplo. Entonces, primero vemos, yo debo tolerar a los de poca fe, pero también yo no debo ser egocéntrico, sino ser empático. Ponerme en los pies de mi hermano, ayudarle a mi hermano, agradar a mi hermano, agradar a mi hermana. No sé cómo viene a la iglesia, pero yo debo agradarle. Y lo tercero es hacer Cristo me da un ejemplo, yo debo seguir ese ejemplo de Jesús. Y es que Él prefirió cumplir la voluntad del Padre y no la voluntad de Él. ¿Se entiende? Siendo la segunda persona de la Trinidad, Él decide cumplir la voluntad del Padre y no la de Él. ¿Sí? Cuando hay cierta autoridad en los que están bajo autoridad, tienden a refutar. Dicen, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y no estoy de acuerdo. Y yo voy a poner y yo no estoy de acuerdo. Y si usted mira la ley de Cristo, o más bien, cómo Dios cumple, en este caso Jesús cumple la voluntad del Padre, Él no reniega la voluntad del Padre. Él no contradice la voluntad del Padre. Él nunca dice que no va a hacer lo que el Padre ha dicho. Él hace lo que el Padre dijo. ¿Sí? Jesús sabe que lo puede cambiar. Jesús sabe que puede hacerlo de otra manera. Pero lo hace a la voluntad del Padre. Jesús es Dios. ¿Quién creó el mundo? Colosenses dice que para Él, por Él, subsisten y existen todas las cosas. Que Él creó todo. Jesucristo. Jesucristo podía arreglar todo lo que Él quiera arreglar. Lo puede arreglar el momento que Él quiera. Sin embargo, vino al mundo, se hizo hombre, estuvo bajo la circuncisión, bajo la ley, pero cumplió la voluntad del Padre. No cambió la voluntad del Padre. Él orando en el Getsemaní dice, Señor, Padre eterno, si puedes quitar esta copa de mí, quítala. Jesús sabe que se puede. Él sabe que la puede quitar, pero Él no contradice la autoridad del Padre. Él no le dice, yo no lo voy a hacer, ¿cómo voy a crucificar? Yo no lo voy a hacer, cambiemos esta cuestión, yo no lo voy a hacer así. Y ese es el problema dentro de nosotros, dentro de la iglesia, dentro es ese orgullo y que no podemos seguir el ejemplo de Jesús, no podemos imitarlo. No, nosotros queremos poner que no estoy de acuerdo. Quiero que oigan mi voz,
quiero que me oigan. Y hoy sí me van a escuchar. Hoy me voy a hacer escuchar porque esa iglesia no está caminando recto. Y yo les voy a mostrar que no caminan recto. Yo me voy a oponer a eso. Entonces, hermano, no estamos haciéndolo bien. Las iglesias no caminan bien. Y es por lo mismo. Porque siempre están tratando de tener una autoridad para contradecir la autoridad ya puesta. No funciona. Hay un ejemplo. Y lo dice Pablo. Porque ni aun Cristo, oiga bien, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ni aun Él se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, Jesús, y quiero que me acompañe a un versículo para que vea que hay acerca, Juan 4:34, acerca de lo que Jesús vino a cumplir, porque no hizo lo que Él quería, sino que hizo lo que el Padre le había dicho que hiciera. El propósito de Dios implantado en el Hijo, y el Hijo asciende al cielo, y hay un propósito de Dios Padre, Dios Hijo, implantado en el Espíritu Santo, que es la obra que ahora miramos del Espíritu Santo acá en la tierra. Ninguno ni el otro se sale de la voluntad que ya fue decretada. Capítulo que le dije, Juan 4:34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. 5:30, siempre de Juan, todo está en Juan. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Muy bien, uno más. Filipenses 2:8. Y ya con eso terminamos, hermano. Terminamos con el ejemplo de Jesús. Filipenses 2:8. ¿Ya lo encontró? Dice la Biblia, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No hay reniego, no hay crítica, no le está diciendo, Padre, ¿por qué lo hiciste tan feo? ¿Por qué lo hiciste que yo tenía que venir? ¿Por qué no viniste tú que eres el Padre y yo mira quedo ahí arriba? Hermano, no hay nada de eso, sino Señor, hágase tu voluntad, Padre, hágase tu voluntad, sobre tu voluntad. Entonces, hermano, dice el apóstol Pablo en Romanos, en el versículo siguiente, en el 4, porque las cosas que se escribieron antes. ¿Cuáles son esas cosas que se escribieron antes? Las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento, el Salmo 69:9. Porque los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, eso que se escribió antes, dice el apóstol Pablo, fueron escritos para nuestra enseñanza. Para eso se escribieron. Entonces ya está escrito para que nosotros practiquemos lo que Jesús va a venir a mostrar al hacer la voluntad del Padre. Porque tenemos que ser como Cristo es. El apóstol Pablo dijo, agraden a sus hermanos, yo lo he hecho con todos, y así sed imitadores de mí, porque yo lo soy de Cristo. El versículo 5 dice, pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todo está escrito para provecho y provecho nuestro. Nuestra vida es para agradar y debe ser siempre para agradar a Dios. Capítulo 14, versículo 7, terminamos ahí, en Romanos siempre, 14:7, para que vea cómo usted debe vivir y cómo usted debe morir. Amén. Dice la Biblia. ¿Por qué? Porque nuestra vida es para agradar solamente a Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Agradando al prójimo. Versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí. Hermano, quítese de la boca en mi vida. La Biblia dice, ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno muere para sí. ¿Por qué? Pues si vivimos, ¿está conmigo? Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Y sea que vivamos o muramos. Hermano, aquí no vale de que mire, hermano, mi tiempo, esto, lo otro, yo que mi familia, que no, hermano, si vive ya no vive para usted, ya no vive para nadie más, vive para el que lo creó. Si muere, no muere ni para su familia, ni para su hermano, ni para su mamá, ni para la sociedad, no muere para nadie, muere para Él. Sea que viva o que se muera, del Señor es. ¿A quién debe servirle? A su Creador. Jesucristo vino a la tierra y no hizo su propia voluntad.
No se casó, no vivió la vida como quiso, nada. Él vino a someterse a una voluntad decretada y él encajó exactamente en el plan divino. No se salió para nada. Igual de la misma manera usted tiene un plan divino, un propósito eterno. Nació y usted debe encajonarse en ese plan divino y vivir y morir, ya sea cualquiera de las dos situaciones, para Él. Amén. Entonces, hermano, lastimosamente, déjeme decirle, puede que sea una buena noticia o mala noticia, sí somos moneditas de oro. En todo lo que respecte a las Escrituras, sí es monedita de oro. En todo lo que tenga que ver con la Escritura, usted tiene que agradar a su hermano. En todo. En ciertos aspectos de la vida no, pero todo lo que tenga que ver con las enseñanzas de la Biblia, usted tiene que agradar a su prójimo. Si no lo hace, no está cumpliendo la ley de Cristo. Entonces, conclusión. Los maduros debemos agradar a los inmaduros. Los fuertes deben agradar a los débiles y ayudarles. Y poco a poco tal vez enseñarles. La voluntad de Dios va a ser siempre agradar al prójimo. Y por último, estamos nosotros cumpliendo el tolerarnos los unos a los otros, hablando de los débiles en la fe. Esto es para meditar, para que usted sepa qué debe hacer y cómo debe hacerlo. La Escritura es clara. Este es el tercer aspecto, le dije, la tercera división que tiene este capítulo. Puede leerlo en su casa y entenderlo un poco mejor, con más tiempo. Y que el Señor abra nuestro entendimiento y podamos entender de que hay cosas que no son para que nos agraden, que hay verdaderamente situaciones que debemos vivirlas, y hay cosas que no podemos sujetarlas, pero hay ciertas cosas de la Biblia que sí se pueden negociar, pero hay otras, mis amados hermanos, que nunca van a ser negociables, y ese es el pecado. No se puede negociar, no existe un débil en la fe. Hablando de pecado, cuando hablamos de débiles en la fe, son aquellos que no pueden entender ciertas cosas, pero no que viven en pecado. Así que, mis amados hermanos, desde aquí en adelante usted sabe, todo lo que tenga que ver con la Biblia, usted tiene que agradar a su vecino. Esa es la ley de Cristo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar.